Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean a su podcast de Ragnar Strange. En esta ocasión vamos a hablar, pues básicamente, temas diversos del powerlifting. Y pues nada, el invitado de hoy es Christian Envid. Bienvenido, Christian, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este podcast. Un placer estar como invitado vuestro y encantado de poder hablar de estos temas de Power y, y nada, charlar un ratillo con vosotros, conoceros a ti sí que te conocía ya, pero conocer también a tus compis y para mí es un placer. Sí, claro, igual nos acompañan Oscar Alemán y Kevin Popoca. ¿Qué onda, cómo andan? ¿Qué onda? Muy bien. Ansioso por grabar este podcast. Sí, bastante feliz con recientes emociones de lo que vivimos en el Nacional en Mazatlán y pues que este podcast también nos sirva para ver qué podemos mejorar en próximas competencias, en nuestra preparación y pues perdón Cristian, pero tratar de exprimirte lo más que se pueda. Yo encantado de poder ayudaros y aprender también sobre todo de vosotros. Sí, claro, es la idea. Creo que al final nosotros venimos de un nacional que fue Nacional Open México y Open y Master México. Y bueno, es Open y Master México RAW y equipado. Y creo que siempre estos eventos donde ves la diversidad de atletas, ves diversas metodologías de selección de intentos, de calentamientos, de rituales, pues te exponen a cierta información, que creo que es lo que siempre digo yo, hay que exponerse a la información y ya tú la vas interpretando, puedes ir quitando cosas, poniendo cosas, ¿no? Entonces... nosotros tenemos un esquema de 10 cosas que no se nos pueden perder en un podcast y pues nada, vamos a iniciar con la primera ahí, Oscar, para que pongas el tema y empecemos a platicarlo. Perfecto, bueno, con lo primerito que vamos a iniciar va a ser con los mitos del powerlifting. Entonces, pues uno de estos mitos con los que podemos abordar primero, pues es la parte o el papel del calentamiento y la movilidad en el entrenamiento de fuerza, ¿no? Tenemos aquellos como extremos, quienes dicen que casi no calientan y les va muy bien, quienes necesitan calentar casi 30, 40 minutos por movimiento para que les vaya mejor, ¿no? También tenemos ciertos puntos medios, pero ¿qué nos podrías decir tú acerca de esta parte? Pues el tema este del calentamiento está ahora muy de moda y también está muy relacionado, lo intentan relacionar que si con las lesiones, que si no calientas te lesionas o incluso calentando mucho también puedes tener incluso hasta molestias. Yo creo también que es un tema muy personal y también depende del movimiento y de la persona. Justo hace poco no sé quién subió un vídeo por Instagram, un podcast que hablaba sobre este tema, que si un atleta está predestinado o sus palancas, su morfología le acompaña para hacer un movimiento, que prácticamente con hacer ese movimiento para él es su calentamiento. Pero en cambio hay otros atletas, por ejemplo, que tendrán predisposición o por palancas, por ejemplo, para la banca, malos brazos, mala movilidad, mala lo que sea, que necesitarán más un calentamiento mucho más específico y mayor para poder estar más cómodos, por ejemplo, dentro de ese movimiento y ser más eficientes. Bueno, pero bueno, perdón, Cristian, si lo pudiéramos extrapolar a todo el ambiente fitness, porque últimamente he visto tendencias que te dicen que, pues no tiene sentido hacer movilidad, no tiene sentido este tipo de cosas. Aquí la pregunta, bueno, me gustaría saber que pensáramos más a largo plazo. ¿Qué beneficios nos puede traer en nuestra calidad de vida, nuestra calidad de movimientos, Yo, aprender, pues a mejorar nuestra yo motricidad si llevamos o no un calentamiento? te, Bueno, te, perdón que interrumpa un poquito, pero es también esta parte de la integración del trabajo de movilidad posterior al entrenamiento, ¿no? Que a veces se hacen algunas sesiones en días, bueno, como recuperación activa o algunas sesiones posterior al entrenamiento que muchos han estado aplicando, ¿no? yo esto lo resumiría mucho más sencillo y te preguntaría, ¿el hacer movilidad te perjudica? Mm, no, no No. como Ya tal, está. No, no. Ajá. Pues yo sigo creyendo lo mismo, ¿no? Por ya supuesto está. Sí. Ahí te lo que resumo. Quiero no. decir, tú, tú si haces movilidad, tú luego te sientes peor, te duele más cosas, ¿te perjudica en algo? No. ¿Te beneficia? No lo sabemos. Pero perjudicarte no te perjudica, ¿no? Por lo tanto, Claro. Yo creo Sí, que aparte sí, el tiempo invertido, pues no eso, necesariamente tiene que ser mucho, o sea, pueden ser, no sé, eso 10 es. minutos. Es que la Ajá. gente, lo del tema de la movilidad, es lo que hemos hablado. Lo llevan a blanco o negro. No hay una escala de grises.
Quiero decir, tú hay días que puedes estar por tu contexto general, por tu situación personal, que llegues al entreno habiendo andado más, habiéndote movido más, que igual no necesitas calentar tanto porque tu cuerpo está más suelto. Pero igual hay otros días, por ejemplo, que me lo invento, te estás trabajando frente a un ordenador 8 horas y vas del ordenador, te levantas de la silla y vas al gimnasio y estás planchado y estás tieso. Igual necesitas hacer algo más de movilidad más específica durante un periodo de tiempo un pelín más largo para esa activación. Ya no es a nivel de movilidad, sino a nivel de activación y preparación para lo que es el entreno. Incluso a nivel mental. Porque no sé tampoco dónde lo vi también el otro día. Que la movilidad también se puede usar para a nivel mental prepararte para tu sesión de entrenamiento, ir visualizando, ir poniendo el foco en lo que tienes que hacer y desconectar de lo que vienes de hacer. Podríamos decir que es como el cómo te mueves, ¿no? Esta visualización previa de lo que vas a hacer dentro Eso de tu es, entrenamiento, ¿no? Ujú. eso es. Yo creo que también influye mucho la creencia del por qué la haces, ¿no? Porque también a veces somos muy emocionales y cuando utilizamos la razón, pues ya podemos tener bastante estadística e información para poderla aportar. Porque, por ejemplo, si tú haces, no sé, movilidad pensando que te va a prevenir lesiones, tal vez sea un foco incorrecto. A lo mejor sí, pero a priori la movilidad no te va a prevenir lesiones. Hay cosas que pueden influir más en esa prevención de lesiones, ¿no? Entonces creo que sí es un papel importante, pero también depende mucho el contexto de la persona a la que estás sometiendo a esta movilidad. Un ejemplo, una persona que no tiene mucha experiencia entrenando, creo que si metes una sesión de movilidad larga, pues a lo mejor esa sesión de movilidad cause fatiga para la sesión principal previa, ¿no? Entonces creo que también importa mucho este contexto de qué, pero por ejemplo yo, el error que veo más común en la movilidad y en todas las cosas que he tenido la oportunidad de estudiar es que la gente hace la movilidad sin conciencia Eso, corporal. O sea, no, sí, no toman como una, no toman, literalmente pasara como si la movilidad fuera de, ay, sale, ¿no? Vámonos, el hombro. O sea, y realmente la movilidad debería de tener un esquema de progresión y debería de tener un esquema de progreso, porque literalmente es un entrenamiento, pero de movilidad, ¿no? correcto. Entonces, creo que ese es el principal error, el entender que aunque hagas movilidad, deberías de tener ciertos checkpoints para ver, oye, a ver, estoy haciendo mi movilidad, la estoy haciendo bien, busco el movimiento que quiero y ser consciente del movimiento. A priori yo siento que no te beneficia ni te perjudica, pero pues que a largo plazo, pues sí, podrías tener lo que dice Cristian, este tema de un mejor calentamiento, engagement, una mejor mentalidad para afrontar el levantamiento, seguridad, etc, etc, ¿no? ¿Vale? Pues sí, Sí, conclusiones, mira, pues yo creo que otra, bueno, si hay yo creo que va a haber población que va empezando en el powerlifting y yo creo que uno de los grandes mitos, porque me ha tocado con principiantes que creen que el powerlifting solamente es estar cargando la mayor cantidad de peso posible cada entrenamiento, tratar de romper récords, que el powerlifting solamente es hacer sentadilla, press plano y peso muerto. Y creo que hay una gran cantidad de mitos que se pueden, ahorita nos puede ayudar Chris a desmitificar con con unos buenos fundamentos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que ese mito ya se está dejando de lado, igual que el mito de que los powerlifters no se cuidan a nivel de nutrición y demás y entre descansos comen bocadillos. Yo creo que eso ya se está, lo que dices tú, desmitificando y ahora ya la gente, por lo que yo veo o intento, que la gente ya le da más importancia también al trabajo accesorio, la gente ya también busca verse mejor físicamente, la gente ya se cuida más el tema de la nutrición, ya el powerlifting ya empieza a ser más global, ya no solo tan foco en sentadilla, press banca y peso muerto, sino que empieza a tener ya una estructura mucho más general, más de lo que hablamos, de tu sesión de movilidad, el cuidar tus comidas, el priorizar el descanso, las recuperaciones activas, los días de descanso, el trabajo accesorio. Yo creo que la gente ya empieza, ya hay poca gente que te habla solamente de hacer press banca, sentadilla y peso muerto. Me parece que porque ha habido bueno, en los últimos por lo menos 2 años, una gran difusión de esa parte, ¿no? La parte de la nutrición, la Eso importancia es. de los descansos, porque antes únicamente era pues de cargar lo más pesado posible o lo que más se mostraba, ¿no? Y ahora pues la mayoría de todas estas figuras del powerlifting en diferentes países, pues ya muestran un poquito más de cómo su rutina diaria, que el descanso, que la parte de la nutrición.
Y pues eso me parece que ha dado el em, hincapié a que ¿cómo decirlo? Haya más difusión de toda esta parte, ¿no? Yo creo que el propósito final sigue siendo meterle muchos kilos a la barra. Yo pienso que es eso, pero la gente entendió la importancia que es la nutrición, el descanso y los Eso es. accesorios, precisamente para que, creo que es la optimización en el rendimiento, ¿no? Que la gente entendió y comprendió que, pues tal vez no sea ni longevo, ni la mejor opción, ni tampoco la mejor estrategia, el justamente de llegar y querer maxear y querer cargar siempre la barra One Max Rep y hacer todo eso. Creo que se creó conciencia porque también vimos resultados en atletas. Es decir, tú ves un atleta con un total aplastante y te decía cómo hacía las cosas y tal vez la metodología veías que descansaba mejor, veías justamente esto que cuidaba su nutrición y que le puso más foco a la movilidad y a los accesorios. Pero sí creo que el propósito final, inconscientemente tal vez, sí es cargar más kilos, ¿no? Sí, o sea, Sí, yo sí, no sí. pienso que ningún Sí, power sí, entrene pensando que no le va a meter más kilos a la barra. no, Ah, eso sí, es sí, sí. así, pero yo pienso que la gente ya ha tomado conciencia de que el cuidar las más patas del banco hace que puedas meterle más kilos a la barra. No sé si me explico. Sí, Quiero Sí, decir, claro. quiero decir, la gente ya no va con la idea de decir, si estoy durmiendo 3 horas al día, eso va a beneficiar a mi rendimiento. ¿Sabes? Eso la gente ya se la ha quitado de su cabeza. Y sabe que si cuida la alimentación, ese le va a dar un pequeño plus, un X% más. Si cuida el descanso, va a conseguir un tanto por ciento más en su rendimiento. ¿Sabes? Son todo como pequeños granitos de arena que hacen que puedan seguir cargando más kilos a la barra. Sí, yo lo veo porque tengo muchos amigos que son muy buenos y que justamente tienen esta creencia de, no, pues yo duermo 4 horas, 5 horas y no pasa nada. Y siempre la pregunta es, bueno, ¿qué pasaría si durmiera 7 u 8, no? Ahí está el Porque tema. sí, que creo que, por ejemplo, ahí hay una regla que últimamente estoy aplicando mucho, que bueno, es de unos estudios que es 0.8, 1.0 y 1.2. Y creo que todas estas cosas añadidas como la nutrición, como el descanso, como la gestión del estrés, con que no te resten está bien. O sea, puede que no te sumen y ya, listo, no me suma nada. Pero con que Eso no te es. resten al entrenamiento y al performance, creo que vamos de gane, ¿no? Lo firmamos ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? Firmamos lo que Vale. haga falta con que no reste. Exacto. Vale, vale. Bueno, pues entonces vamos a la siguiente pregunta que sería... Pues justamente un tema bastante controversial, más en los Opens que en los Sub-Junior y Juniors, que es cómo o qué herramientas utilizamos para equilibrar el entrenamiento con el trabajo y la vida personal. Yo lo que les digo a mis atletas y a toda la gente que me pregunta y demás es que el entreno se tiene que adaptar a tu vida, no tu vida al entreno. Sí, sí, justamente, pero creo que también viene a través de estas creencias depende del país en el que vivas, digo, nosotros somos LATAM, ustedes son Europa, y creo que ustedes tienen un poquito de diferente visión, que no creo que sea buena, mejor o mala, pero nosotros todavía tenemos esta visión de que necesitamos ciertas sesiones para mejorar, necesitamos cierto equipo para mejorar, necesitamos, Ya, o sea, si no nos sí, metemos en este enfoque de lo que, yo, con lo que yo, tienes, trabaja. yo te lo compro también eso, ¿eh? Quiero decir, al fin y al cabo, si un atleta me dice que puede entrenar 2 días, pues seguramente va a mejorar que si entrena 4. Eso es así. Pero si puede entrenar 2 días, es mejor que haga 2 días a que haga uno. Sí, que también ¿Sabes? ahí importa mucho la mentalidad de cómo lo afrontas, porque por ejemplo, sí, posiblemente siempre tengamos carencias. Creo que va a ser muy difícil es decir, yo tengo todo, siempre va a haber algo que no tengas. A lo mejor te falta una barra, unas ligas, a lo mejor te faltan discos, a lo mejor te falta tiempo, a lo mejor te falta un suplemento. Creo que importa, pues justamente lo que dices, ¿no? El saber entender que pues tienes que hacerlo mejor con lo que tienes y a lo mejor más adelante con una buena Eso es. organización tengas más cosas, ¿no? Eso es. Yo pienso que es aprovechar o exprimir tu situación y de tu situación sacar el máximo partido posible. Que igual ahora estás en una situación en la que hablamos que puedes entrenar solamente 2 días a la semana, pero nadie te dice que de aquí a 3 meses tu situación socioeconómico cambia y te puedes permitir el entrenar 4. Y incluso te puedes permitir cambiar de gimnasio, irte a un gimnasio de power y entrenar con material calibrado. Pero si la situación en la que estás actualmente te permite entrenar 2 días a la semana, eh, no le voy a decir a mi atleta deja de trabajar o deja de estudiar para poder entrenar. Sí, yo creo que también hay prioridades, depende de la edad. ¿Ustedes qué opinan?
Sí, yo creo que tiene que ver mucho con tu estilo de vida y precisamente lo que tú mencionas, ¿no? Tus prioridades. Porque, bueno, yo creo que aquí en México aún no hay o no conozco a alguien, puede que sí lo haya, que viva totalmente del deporte, sobre todo en powerlifting, y terminamos priorizando un deporte y pues olvidamos lo más importante, que es nuestra calidad de vida, posiblemente Eso tu es. trabajo, que es lo que está sosteniendo pues tus gastos, ¿no? Entonces, si tú tratas de priorizar lo que es tu base de tu vida, pues muy difícilmente vas a poder ir creciendo. Entonces, yo creo que es muy importante ser realista. Qué cosas tenemos que priorizar y cuidar y justo que se adapte el entrenamiento a nuestro estilo de vida para sacarle el mayor provecho. Que aquí no es por echarnos flores, pero creo que una inversión que no es un gasto necesario es tener un preparador, porque justamente dentro de las claves de la periodización y programación, pues también jugamos con esto, ¿no? Digo, para los que nos Correcto. escuchan y no sepan, pues parte de la programación es justamente programar tiempo, con qué equipo cuenta el usuario, con qué equipo cuenta personal, con qué comida y todo eso. Entonces, pues sí, a lo mejor algunos dicen, no, es que yo no tengo entrenador porque no voy a un gimnasio de Power, pero a lo mejor en tu gimnasio donde no tienes unos discos calibrados o a lo mejor todo eso, pues yo sea como el diferenciador para que vayas justamente con lo que tienes. Pero creo que también ese es el tema de que luego sí piensan que el entrenador es un gasto. No sé ustedes qué opinan. O sea, un gasto innecesario, pues. Por lo menos aquí en México me parece que que es como lo principal, ¿no? Igual muchos, o bueno, muchos ya al entrar a la parte del Open, dejan el deporte porque creen que no pueden seguir viendo progresos en la combinación, pues, de tratar de tener una vida propia, que te vaya muy bien tu trabajo, o sea, y que obviamente también en tu entrenamiento progreses, ¿no? Que creo, por ejemplo, ahí, Cristian, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sea muy diferente la gestión del estrés y el tiempo en un Open a un Sub-Junior y Junior? Sí. Sí, Y sí, sí, y te explico el porqué. Y esto es una guerra interna y algo que llevo pensando durante mucho tiempo. Yo, por ejemplo, vengo de otros deportes, ¿vale? Y la mentalidad o visión que tiene la gente, sobre todo los sub-juniors y juniors, del power, no se tiene en otro deporte. Me explico. Lo que quiero decir, esto ya es a modo de experiencia, lo que yo he vivido, lo que puedo ver, ¿vale? Y es que los juniors y los sub-juniors, hablo a grosso modo que habrá de todo, pero la mayor parte que puedo ver, entran al Power con la idea de intentar ser alguien. Y eso se puede ver mucho en redes, ¿vale? Cuando se dan cuenta de que ya no van a ser alguien porque les toca en cada preparación, en vez de subir 30 kilos como subían en la primera, subir 5. Cuando pasan de sub-junior a junior y ya no son top 3, si pasan a ser a top 10. Y cuando ya luego pasan de juniors a open y en vez de ser top 8 pasan a ser que igual ni clasifican a un nacional, es cuando vienen los abandonos. Y esto, por ejemplo, yo en cualquier deporte que de los que vengo, yo no lo he vivido. La gente que juega a fútbol, los chavales juegan al fútbol porque les gusta el fútbol. Nadie, tú hablas con un chiquillo y sí, te dirán que quieren ser Messi y Cristiano, pero tú hablas con un juvenil y no te dicen que juegan al fútbol porque quieren ser Cristiano Ronaldo o Messi. Y ya no te digo si pasan ya de a categorías ya adultas, ¿vale? Cualquiera que esté jugando en segunda regional o categorías así que no son nada, juegan porque les gusta el fútbol. Y como eso en cualquier otro deporte. Pero en el Power parece que no. En el Power parece que cuando empiezas de joven y te parece que tienes potencial, pero luego te das cuenta que ese potencial no es, desaparecen del deporte. ¿Vale? Y es una situación que, ya te digo, yo solo la he visto en el Power y creo también que igual que las redes sociales han ayudado mucho a que el deporte crezca, también es contraproducente para este tipo de cosas. Ok, Chris, y aquí, Pero, bueno, o opinión. sea, interrumpiendo un poquito, podríamos, no, o no Dime. sé si estén todos de acuerdo, pero podríamos decir que, bueno, una de las principales diferencias que yo encuentro de otros deportes con la parte de powerlifting, sobre todo en la parte de los Open, o ya mayores de 23 años, eso considero que es la parte de los apoyos económicos, ¿no? O sea, porque, bueno, o sea, por lo menos aquí en México no, quien gana algo no recibe
ningún beneficio económico. Entonces, cuando lo ven ligado a, pues bueno, o sea, no recibo este beneficio económico, ¿por qué le seguiré dando tanta prioridad al powerlifting? Que, bueno, en general en México, pues un gran problema son los apoyos económicos, pero sí en otros deportes, por ejemplo en el fútbol, pues no lo abandonan precisamente porque sí pueden recibir un poquito o tener Pero, un sueldo o vivir de eso, ¿no? Pero en el powerlifting es un poquito complicado, aunque bueno, considero que también depende mucho de la mentalidad, porque si lo vemos con todos estos atletas de elite como en Estados Unidos, pues sí tienen, o sea, siguen trabajando, o sea, y tienen profesiones muy demandantes, ¿no? Y aún así siguen progresando y siguen siendo deportistas de elite, ¿no? Entonces, no sé qué opinan. ¿Ustedes creen que sea mucho mentalidad o tenga que ver mucho también con esta parte de lo económico, o lo que ellos perciben, quisieran recibir, por ejemplo? Yo creo que va más de egos y de querer aparentar, porque por ejemplo, yo considero mucho que este tema de, digo, suena muy áspero de escuchar esto, pero el powerlifting, a veces el powerlifting es fácil. O sea, si nos metemos a deportes, ¿no? A comparación deportivo, el powerlifting es un deporte bastante sencillo. Son 3 movimientos básicos, tienes variantes y no ves casi ningún performance, no te exige una condición aeróbica extrema. Por eso también viene este tema de que creo que venían esos mitos y esos mitos nacen a través de que sí, podríamos ver antes o podíamos ver antes campeones mundiales que fumaban, que tomaban, que no seguían una dieta, que no tenían una planificación, que llegaban y le metían lo que querían a la barra. Porque no digo que el powerlifting es fácil, pero en el ranking de deportes de alto rendimiento, el powerlifting es de los más fáciles que existen. Entonces, creo que también es amigable con muchas personas y cuando empiezan a hacerlo, lo hacen porque creen que van a empezar a ser buenos, no porque les gusta como tal, sino porque vienen de claudicar o de no ser buenos en muchos deportes. Aquí como que eso es. tienen esa esperanza o esa estrella de poder brillar y justamente como dice Cristian, no lo hacen tanto por el tema que les guste o no, porque lo disfruten, sino que simplemente, pues sí, están expuestos a este tema de que pueden ser buenos, les empiezan a dar foco, empiezan a tomar importancia y creo que eso les da la permanencia. Pero cuando se pierde esta importancia o cuando dejan de ser buenos, pues justamente lo abandonan, pero porque el motivo principal o el propósito inicial, pues no es porque les guste el powerlifting, sino por las puertas o por el foco que les dio este deporte. Pero creo que este tipo de personas podría haber hecho lo mismo si hubiera sido bueno en el fútbol, en el americano, en lo que sea, pero como tal, yo no sé si tenga que ver más con que no tienen una pasión por el power. No sé ustedes qué opinan. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo lo quería preguntar a Chris que, o tal vez son las dos, ¿no? Estos dos factores que voy a mencionar. Uno, el hecho de que precisamente creo Se trabó. que, Sí, o sea, Sí. debes de tener o ser muy rápido o tener talento para hacer algunos regates. Y aquí sí, aquí creo que es más como, puedes ir mejorando y todo de Uy, se manera más corta. sencilla, por así decirlo. Y la otra es de que tanto influyen las redes sociales en este Te, te, aspecto de te- que te ya hay mucha trabaste casi, te presión trabaste de en la querer mayoría. ¿Se puede sobresalir. repetir, porfa? Es que te trabaste en la Ah, mayoría, se te acabó el internet. perdón. Bueno, yo decía lo de los dos factores, sí lo dije, sí se Sí, escuchó. sí, eso sí. sí, sí, sí. Bueno, que los dos factores, uno era el ego y de que precisamente el powerlifting, lo que mencionaba Gustavo en cuestión de como movimiento atlético no es tan demandante como posiblemente saltar, correr. Y el otro es de que qué tanto influyen las redes sociales por el hecho de que queremos llamar la atención o ser el centro de atención. Sí, yo creo que lo del ego es incuestionable porque es un deporte encima súper objetivo. Quiero decir, no es como el culturismo, por ejemplo. Aquí son números y eso es inamovible. Tú puedes decir lo que quieras, que si levantas 200, son 200 levantados, ya está. ¿Vale? Y luego lo del tema de las condiciones, yo tampoco creo que la gente venga al power por ser un deporte fácil. Porque yo, por ejemplo, he estado como árbitro de fútbol sala, ¿vale? Y yo he arbitrado por las mañanas los fines de semana y venía gente muy mala a jugar, muy mala, ¿vale? Pero jugaban y se lo pasaban de puta madre y le venían justico para darle al balón y se echaban sus risas, cuando ganaban, ganaban, cuando perdían, perdían, pero no lo hace, quiero decir, la gente que juega, por ejemplo, al fútbol, yo no creo que la haga la gente porque
se les da bien. O al tenis, o al pádel. Quiero decir, yo creo que lo hace la gente porque le gusta. Y el deporte y el power, yo creo que la gente entra pensando que les va a gustar hasta que se dan cuenta que no es como esperan y entonces ya les deja de gustar. Sí. O aparecen lesiones, aparecen estancamientos, o lo que hablamos, de una preparación a otra no subo 30 kilos y la culpa es del entrenador, prueba a cambiar de entrenador, prueba a cambiar de metodología y luego me doy cuenta de que probando 7 metodologías diferentes sigo estancado o no mejoro tanto como yo quiero y entonces ya no valgo para el deporte y lo dejo, ¿vale? Porque no acepto aquí ahora en México no sé cómo será, pero aquí en España hay 3 niveles de campeonatos, ¿vale? Y se ha puesto muy caro el poder clasificar, ¿vale? Ya hay mucha gente que ahora, como no puede clasificar a los campeonatos en los que estaba compitiendo, pues deja el deporte. Aquí todavía no tenemos esas clasificaciones, aquí nada más, pues aquí literalmente el proceso es, entras a un selectivo estatal y con que te inscribas al selectivo estatal ya tienes acceso al nacional. Así Vale, todavía pues está aquí, apenas se está diversificando y estamos expandiéndonos, creo que más adelante se va a venir, pues sobre todo esto, ¿no? Que a un nacional, pues sí, mínimo clasifiquen los 15 claro, mejores del país, aún no se tiene claro cuál va a ser el método de esta clasificación, supongo que también el tema es que aquí no se llenan todas las categorías, por ejemplo. Ahorita el Nacional más 120, por ejemplo, tuvo 4 atletas, si no mal recuerdo. El menos 120 Nacional Open tuvo 4 atletas, o sea, también estamos en pañales a comparación de ustedes en el número ya, de atletas que tenemos. Todavía no tenemos, o sea, realmente no tendría sentido o sería costeable como ustedes hacer varios campeonatos y dividirlos por totales como piden ustedes, ¿no? claro. ¿Vale? Entonces, Sí, ahí no, sí, perdona que te corto. Aquí se ha hecho la criba precisamente por eso, porque como en los últimos años ha habido un despunte muy grande de atletas, se está haciendo criba con marcas. Pero lo que bueno, hablamos, pero hay gente que prefería ir a un nacional, quedar de 30 atletas, quedar el 29 y subir la foto a Instagram de que ha competido en el Campeonato de España, ¿vale? Aunque tenga unas marcas pésimas, pero decir que ha ido al Campeonato de España, como ahora han subido las marcas y su nivel ya no da para subir, lo deja. Eso está pasando. sí, yo lo veo muy común. Pero, por ejemplo, ahorita, o sea, en España, si nunca has competido, ¿a qué campeonato irías? A la EAP3. AEP3, eso es. Y ahí te clasificas, pero podrías pasar de la EP3 a la 1, ¿no? Sí, según el total. No, no, ahora lo han cambiado. Ahora alguien que no ha competido nunca tiene que hacer AEP3, AEP2 y hacer marca. Alguien que no ha competido nunca. Creo que también ayuda mucho porque ya llegas a un campeonato nacional o un campeonato europeo, un campeonato español, ya con 5 o 6 meets. Claro, o Sí, incluso o mínimo con dos, pero por lo menos ya te obligan a competir dos veces. Y por sí, lo menos ya no llegas a un nacional sin saberte prácticamente cómo funciona una competición. Que eso es antes que pasaba. aquí en Y es México justo, también, bueno, ajá, ujú, aquí en que- México también sucede este tema de que, bueno, no sé si en España, pero aquí son más amigables para inducir al deporte los torneos novatos. Aquí hay torneos novatos y, por ejemplo, hay ciertas cosas que todavía se les dice al atleta, se les da indicaciones. Como por ejemplo, hay atletas que se meten con audífonos y se les dice, o sea, como que hay muchas indicaciones y son más amables. Ah, El selectivo hay no, más aquí no. filtros. Allá no, sí, yo lo sé, allá no, allá desde un novato, o sea, adiós. Aquí los selectivos también de cierta manera son flexibles para promover el deporte. Entonces, y ya pasas al nacional y ya son tajantes. Pero, por ejemplo, justamente lo que decías tú, ¿no? Si tú vienes de un campeonato de novatos, un selectivo donde fueron amigables los jueces, donde fueron flexibles en las reglas, pues llegas a un nacional y desgraciadamente te blanqueas, ya sea por profundidad, por comandos, Eso es. porque llegaste tarde, porque no tienes equipo y demás. Creo que también es parte de crear conciencia que pues al final el nacional es estricto, pero también es algo incongruente, ¿no? Pero pues ya esos son temas más de México que hay que hablar. Pero bueno, a mí me gustaría Sí, hablar sí. de un tema que no plasmamos en la hoja, que es, que ahorita se me viene a la mente que yo digo, o sea, tú, Zenvi, bueno, todos aquí hemos hecho varios deportes y creo que el powerlifting está como catalogado como un deporte caro y para mí no es un deporte caro, porque no es indispensable tener nada. O sea, en cualquier gimnasio te puedes topar una barra y discos, esa es la verdad. No pasa como, por Eso ejemplo, es. si haces alpinismo o bicicleta, que necesitas una bicicleta. Entonces, para ustedes el powerlifting es un deporte caro o realmente el marketing y la gente cree que debería tener ciertas cosas para practicarlo.
Yo, yo te lo resumo rápidamente. El deporte, el power es caro si vas a competir una vez y lo dejas. Sí, porque tienes que invertir en equipo. Claro, es que el power es caro cuando entras al power. Porque por lo general te vas a comprar un cinturón, te vas a comprar unas rodilleras, te obligan a comprarte singlets para competir, pues calcetines cortos y largos y la inscripción. Pero luego esa inversión que has hecho ya no la tienes que volver a hacer. Quiero decir, un cinturón te puede durar de por vida. El Sí. singlet te puede durar de por vida también, que es lo más caro, prácticamente. Luego lo Podríamos demás, decir que a lo mejor las rodilleras son lo único que se podría ir cambiando, ¿no? Porque es lo que más se eso es, desgasta. sí, Ujú. y se rompen, sí, sobre todo ahora las rígidas esas parten mucho. Pero sí, es lo único que... Pero lo que hablamos, tú juegas a fútbol o tal y todos los años prácticamente la gente se cambia de botas. O cualquier otro deporte, en el tenis las raquetas, lo que hablamos, bolas, en el pádel la pala de pádel o las pelotas. Mm. Sí, que Yo no lo considero caro si es tu deporte. Pero claro, si vas a competir una vez y lo dejas, claro, te has dejado 600 euros, entonces sí que es caro para una competición. Sí, claro, yo Y, concuerdo ujú. completamente. Era lo que la otra vez yo hablaba con un amigo y me decía, pues es que divídelo en las veces que vas a competir, es lo que te ha Claro. costado comprar las cosas y realmente no es caro. Ya que si te gusta andar comprando singlets y Sí, sí, cinturones sí. cada que compites, Sí, pues ya, o sea, sí, ya te estás sí, cada uno pasando de tiene sus vicios. listo, ya, o sea, pero sí, yo no soy una persona que compre equipo. De hecho, yo a la fecha sigo con mi mismo equipo y la verdad, Ujú. todo bastante bien. Y aún te digo más. Quiere decir que estamos hablando de competición. Pero el cinturón lo usas prácticamente todos los entrenos. Sí, Exactamente, sí. sí, sí, El sí. singlet, si quieres, lo puedes usar también prácticamente todos los entrenos. Las muñequeras las usas todos los entrenos. Que ya no es algo que te compres para competir, sino que es algo que estás usando prácticamente a diario. Tampoco es tan. Quiero decir, no sé, si divides lo que te cuesta un cinturón para las veces que lo usas al cabo del año, igual te sale a un café al día. Claro. Sí, Sí, que que justo basado, gastamos más en otras cosas, ¿no? Y no, Eso es. ajá. Y no le prestamos atención. Sí, sí, sí. sí, yo creo que basado en todo esto que platicaron, que dieron muy buenos puntos, no es caro el powerlifting, pero no sé de dónde, ¿ustedes de dónde creen que haya nacido esta idea de que el powerlifting es un deporte caro? Yo sí sé, yo sí A sé, ver, yo que lo puedo decir como tengo un pequeño gimnasio y ya a la hora de adquirir, como aquí en México apenas está empezando a llegar más equipo, más cosas de powerlifting, la verdad es de que si tú checabas los precios en las páginas de Estados Unidos, era un tercio de lo que te lo vendían aquí en México. Entonces, es demasiado. Un ejemplo, una Power Bar, ya creo que costaba como 5,000 pesos, no sé cuántos en euros, y aquí la terminabas adquiriendo por 13,000, 12,000 pesos. Es el doble, o sea, casi el triple. Simple. Entonces yo creo que a raíz de conseguir el material calibrado, es donde ahí nace, pues sí, sí es caro a comparación de unos discos comerciales, de una barra comercial el adquirir equipo, pero siento que es más el hecho a raíz de que muchos, también fue lo de la pandemia y querías entrenar en tu casa, home gym, pues realmente no era costeable el poder comprar tu propio equipo calibrado. Al menos yo lo pienso así. Tan solo, bueno, tan solo para poder entrenar, ¿no? En la pandemia, pues sí, no era, o sea, que todos quisieran tener su home gym, pues no para todos era Mm. costeable, ¿no? Igual considero em, que si hubiera un poquito más de difusión realmente de lo que sí, de lo más caro de la parte de powerlifting, o por lo menos en México, la carencia más grande, pues es gimnasios especializados en esa parte. Pero realmente como lo más indispensable para tu entrenamiento, pues es una barra. O sea, ya con la barra ya Sí, tienes para poder entrenar. Ya los discos es lo de menos, ¿no? A veces en los gimnasios pues difiere un poquito la cantidad de peso y cosas así. Pero lo más indispensable para mí, y en general también en estudios que han salido, pues es la barra. Porque los discos, pues realmente sí, no yo no estoy hay de acuerdo tanto también. problema. Ajá. Ya Yo si lo creo que vemos. es Sí, sí, sí. el material diferenciador. Es lo que te marca la diferencia de un entreno a otro. Sí, 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 sí. yo creo que sí, desgraciadamente suena, o sea, es que el primer gasto, si tú no entrenas en un gimnasio con Power Bar o entrenas en gimnasios ya veis que hay barras que pesan 18, 15, no traen moleteados,
creo que sí sería interesante que antes de pensar en gastar en equipo, sí, faja, una rollera, que invirtieras en una Una Power Bank, barra. aunque no sea Row o no sea una Hansu ahí Sí, económicas, sí. pero sí, porque justamente eso te va a pasar. Imagínate que te compras el SBD, las rolleras, el single y vas al mid y fallas por el agarre porque no estás acostumbrado al moleteado. Entonces Sí, eso pasa. o porque la barra de tu gimnasio flexa como un chicle y llegas a la de la competición que es rígida como el Sí, cemento sí, y no sí. la despegas del suelo. Y dices, hostia, ¿cómo pesa ahora? Sí, 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 Claro, justamente ese es el es el tema. factor diferencial, yo lo tengo súper claro. Vale, chicos. Bueno, entonces ya aclarando ese tema y aterrizándonos, vamos a ir a otros temas ya un poquito más de, pues como populismo, que son buenos, que es, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el powerlifting y el power building? ¿Es lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? Que yo pienso, porque yo también yo estuve una temporada antes de enfocarme en powerlifting solamente, estaba haciendo power building, que mi forma de verlo es hacer los básicos de forma pesada, pero luego darle esa importancia luego a la hipertrofia y al trabajo accesorio. Hacer un 50-50, por así decirlo. En vez de que en Power sería, me lo invento, un 80 los básicos y un 20% el trabajo accesorio de hipertrofia, pues en el Power Building que sea un 50-50. Hago los básicos, también enfocados más a fuerza, pero también mucho trabajo de hipertrofia. Pero ¿no crees que la mayoría de programaciones va a ser muy poquita la programación que sea mucho más básicos o sí crees que la mayoría terminamos terminando haciendo un power building? A ver, yo por la forma de programar, por la forma en la que veo el entrenamiento, por la forma en que a mí me gusta también entrenar, yo es power building entre comillas, porque yo, por ejemplo, trabajo accesorio yo no dejo de hacer. eh, yo meto mucho trabajo accesorio, mucho trabajo de hipertrofia, porque también lo considero que el trabajo de hipertrofia me va a repercutir para bien en el rendimiento de los básicos. Por lo tanto, si me tengo que decir, sería power building cogido con pinzas, está claro, pero sí, No, no sería powerlifting puro y duro de solo hacer los tres básicos. yo creo que ese término de powerbuilding nace a raíz de que decían que los powerlifters todos eran obesos y no cuidaban su alimentación, ¿no? Es como decir, no, es que yo hago powerlifting, pero no estoy haciendo, entonces hago powerbuilding. Porque creo, como dices tú, Chris, que terminamos haciendo, o sea, si realmente te Sí, pones a analizarlo es lo que estás haciendo, o sea, claro, eso es. Podríamos también definirlo o hacer una diferenciación entre powerlifting y power building, los objetivos, ¿no? Porque a veces te pueden llegar personas que dicen, no, pues es que quiero alcanzar tal número en sentadilla, tal número en press de banca y tal número en peso muerto, ¿no? Pero sin llegar a la parte de, pues no quiero competir, ¿no? Entonces a lo mejor ahí yo lo vería un poquito más como, eh, quiero alcanzar como el máximo rendimiento en esto o realmente nada más quiero alcanzar como que un número, ¿no? Entonces ahí yo pondría la diferenciación entre Yo también, powerlifting a power building. Yo, yo creo que ah, la diferencia también es un poco en hago las dos cosas, pero no me especializo en nada. Es decir, hago de powerlifting sin llegar a especializarme, pero también quiero hacer trabajo de hipertrofia, culturismo, como lo quieras llamar, pero sin llegar tampoco a ese extremo, ¿sabes? Sería como un híbrido, pero es lo que hablamos, sin llegar a especializarme ni en uno ni en otro. yo creo que todo este tema de la clasificación de nombres de métodos y todo viene pues por la facilitación para el usuario y para nosotros los entrenadores. Pero por ejemplo, sí creo que nada más, o sea, para mí ya es un comentario personal, o sea, creo que si la prioridad, o sea, la prioridad primaria, literal. O sea, el número uno es subir los kilos a la barra y pues obviamente, porque ¿de dónde viene el building? Pues de bodybuilding, ¿no? Entonces, quieres crear masa muscular o mantener. Pues creo que para mí sí sería powerlifting si la prioridad o lo que buscas como prioridad sería subir kilos y ya por ende tener una mejor composición corporal, que sabemos que, porque realmente hay atletas que ya no necesitan tanto building porque ya tienen masa muscular y hay atletas que sí necesitan más building. O sea, tú ves a un atleta que a lo mejor es muy Sí, bueno, es constante y lo ves con una estructura que no tiene masa muscular, seguramente priorices la masa muscular, pero al final es powerlifting. Entonces creo que es como un tema bastante diverso. Para mí,
Pues yo creo que sí, como dice Cristian, sí. O sea, para mí, si viene un atleta conmigo y quiere hacer powerlifting y realmente veo que carece de masa muscular general, pues sí, un power building, ¿no? Y si veo que tiene unas bases estructurales bastante, pues digamos así, ya tiene mucha masa muscular, pues la prioridad es subir kilos a la barra y sí sería powerlifting, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, también considero eso, sobre todo en la mayoría de los que apenas están o se introducen al powerlifting, que es donde más puedes ver esta parte de la carencia de masa muscular o así, sobre todo quienes apenas van iniciando en el entrenamiento y pues quieren iniciar de lleno en el powerlifting, ¿no? Les metes un poco más, como dice Gustavo, de building y ya posteriormente conforme van avanzando, pues ya se pueden especializar, ya que tengan toda como esta base de masa muscular, pues sí, ya meterle un poquito más de powerlifting, ¿no? Pero bueno, yo al final considero que siempre, no sé, siempre está como este constante trabajo de power Sí, building, ¿no? En algunas etapas en mayor medida y en algunas etapas en más uno que otro, ¿no? eso es. Es lo que dice Oscar, que yo considero que esos porcentajes de power y de building durante la temporada cogen cada vez más peso uno u otro. Es decir, si estás más cerca de un mid, pues va a coger muchísimo más peso el power que el building, pero una post-competición, pues va a coger igual mucho más peso el building que el power. Sobre todo si tu atleta está falto de masa muscular o, por ejemplo, tiene mucha masa muscular en el tren superior, pero le falta en el tren superior, pues va a coger esa parte de building más importancia, por ejemplo. Sí, que creo que también viene a través de esto, de este sesgo de entender, pues precisamente lo que dicen ustedes, ¿no? Cuándo van a construir masa muscular o cuándo solamente se van a meter a hacer básicos. Que yo creo que ahí sí depende mucho, pues, de la estructura y es que, por ejemplo, sería algo ilógico decir que hacer básicos no te crea masa muscular, porque pues también creamos masa muscular, ¿no? Exactamente es lo que, pero creo que, o sea, si ponemos así, o sea, el básico crea fuerza y masa muscular. Creo que crea mucha más fuerza que masa muscular. Y creo que a lo mejor el building te crea más masa muscular y como la Eso especificidad es. secundaria sería la fuerza, pero creo que son muy sinérgicos, ¿no? A ver, está claro que lo que crea masa muscular te va a generar fuerza y lo que consigues haciendo, lo que te genera fuerza, te va a generar masa muscular. Eso está. Eso es así. Pero no es lo mismo que hagas, por ejemplo, me lo invento, una belt squat a 2 repes que la hagas a 12. Sí, sí, sí. Eso es así. Igual que una sentadilla. Está claro que tirar a una repe seguramente te genere masa muscular, pero te va a generar mucha más masa muscular hacerla a 10 repes. Eso, Sí, claro. eso, eso es indiscutible. Sí, que aquí también nos metemos ya un poquito a la última pregunta que es, ya la última es motivación, es cómo inicio a planificar y es justamente, o sea, va pregunta abierta para todos. ¿Ustedes creen que puedes mejorar el total a una rep sin nunca tocar una rep? O sea, por ejemplo, tú puedes venir en una preparación, nunca tocar singles y llegar a una tarima y justamente hacer una buena repetición, porque creo que lo que dijo Zenvid es bastante bueno. Creo que no se acostumbra mucho o es algo anormal. Digo, ya no tanto, pero por ejemplo, si haces powerlifting, que te pongan una high bar a 5 repeticiones o una squat de competencia a 4 repeticiones. ¿Qué opinan? Yo sí creo, y hablaré desde mi experiencia propia, porque en algún momento lo hice, no tiré ni una repetición individual y no me fue mal. Pero incluso había quien, no me acuerdo a quién estaba leyendo, si era a Chat Wesley o al de... Ay, no recuerdo, pero también mencionaba que uno de sus atletas mejoraba cuando empezaba a hacer una repetición o triples y solamente lo hacía tirar una repetición en competencia y estuvo entrenando a 6 repeticiones y le fue bastante bien, rompió récords. No sé, ahí que me pueden dar como opinión, Chris, y creo que es algo Sí, bastante polémico que puede debatirse, sí, es pero que, está interesante. es que la respuesta a esto es un depende. Es un depende, porque habrá gente, por ejemplo, habrá atletas que ya luego entramos si son más eficientes técnicamente o no, se le da mejor un movimiento o no, si tienen que estar. Y lo que os iba a decir, que aquí depende ya de si tu atleta, habrá atletas que tengan que estar expuestos a cargas más altas, a menos repes para alcanzar ese pico de forma. Habrá atletas que haciendo eso se fatiguen antes y su pico de forma no lo consigas.
habrá atletas que lo que ha dicho Kevin, que igual tirando a 5 repes, a un RP6, me lo invento, a un RP6, luego llega y tiras 2 singles, @7, @8, llega a la competencia y hace un récord que es una locura. Es que eso es muy individual. Luego también depende la categoría de peso, porque no será lo mismo para un menos 120 que para un menos 66. Es que es muy individual. Y luego lo que hablamos ya también de chico y chica. ¿Sabes? Las chicas, por norma general, tienen que estar de forma normal expuestas a cargas más altas. Es que luego ya es lo que hablamos, es cada atleta es un mundo aparte y cada atleta es para analizarlo por separado y no decir lo que este atleta me vale para 3 más. Seguramente no, seguramente no. Porque habrá atletas que lo que hablamos, necesiten tirar una arroba 9,5 la semana antes de competir y habrá otro atleta que te haga eso y la siguiente semana te tire menos 20 kilos de lo que te ha tirado, de lo que te ha tirado. Que es Porque también está la frito parte a nivel de, sí, nervioso. que es también la parte de conocer a tu atleta, ¿no? Y también utilizar diferentes herramientas en todo este paso del tiempo que estás conociendo a tu atleta, ¿no? Porque, o sea, tú utilizando diferentes herramientas que podría ser o ver si tu atleta es bueno a repeticiones y ahí mejora, o es bueno a menos repeticiones y ahí mejora, ¿no? Considero que Eso podría es. ser también prueba y error. Y también aceptar que, pues que uno como entrenador se puede llegar a equivocar al haber aplicado esa herramienta y ya, pues repasar todo lo que ha hecho con el atleta y ver con qué mejora más, ¿no? Pero bueno, yo sí considero que pueden mejorar en distintos Sí. escenarios, pero pues conoce a tu atleta. Yo, Hablando ahora, perdón que te corte y ahora te dejo. tú, Leandro. Que, que una experiencia que yo tengo, ¿vale? Por ejemplo, con una atleta mía, la segunda preparación que hicimos, que fue para el Junior, para el Nacional Junior, pensé, claro, pero esto es prueba y error, pensé que una descarga antes de competir iba a ir muy bien, ¿vale? Entonces el bloque anterior lo apretamos mucho, salió muy bien, y luego al hacer la descarga o el tapering, el rendimiento se le fue a la mierda. Y llegó a la competición sin esa chispa. Desde entonces hemos hecho 1, 2, 3 competiciones más y ya haciendo ya un test antes y me ha demostrado que incluso apretándole, llegando con esa fatiga a la competición, rinde muy bien, ¿sabes? Sin tener que descargar. Que creo que, por ejemplo, ahí yo, creo que, por ejemplo, es lo que platicamos, que es muy lindo, que es muy bonito, pero, por ejemplo, creo que cuando vienes de no programar nada y compras, un ejemplo, cuando vienes de no hacer ni RPE ni absolutamente nada, cero bases, pues compras un programa de entrenamiento genérico y te sirve, sí, sin Y te va duda. a funcionar. Claro, pero llega un momento en el que ese programa te vas a estancar o vas a tener un punto pico que necesitas Claro, experimentar prueba y error. Y eso es. creo que aquí en México, y hablo así literalmente por la mayoría de entrenadores, les da mucho miedo equivocarse. O sea, o sea, son muy seguros en la programación. Digo, no vas a matar al atleta, ¿no? Pero hay metodologías y hay cosas que hay que intentar probar porque precisamente no sabes cómo reacciona, como lo que te pasó a ti, Cristian, ¿no? Claro, Imagínate si no haces esa de LOAD, pues ya te diste cuenta que no funcionó, ahora ya haces una PIC con más intensificación y sirve mucho. Yo eso sí es. podría decir que, por ejemplo, yo sí he determinado o creo que tengo una tendencia que creo que suena mal, pero hay atletas que se mueven mejor que otros, sin duda. Y creo que Sí, los está atletas, claro. sí, sí. Por ejemplo, un atleta que le cuesta mucho a la profundidad en squat, un ejemplo, o sea, que se ve forzado, así sea RP5 pero que llega y se ve forzado. Creo que el atleta que se mueve mejor versus el atleta que le cuesta moverse, creo que el atleta que se mueve mejor es mucho más como que te da el indicio de métele más repeticiones, ¿no? Porque creo que el atleta este que se mueve muy, digamos así, Claro, todavía no se ahí mueve estamos. poderoso. Ajá, Claro, ahí entramos en lo eficiente que eres para hacer un movimiento, que es sí, justo sí, lo que hemos claro. hablado al principio de el tema de la movilidad, que si tú eres muy eficiente para hacer sentadilla, me lo invento, tú igual te puedes hacer 8 repeticiones y sales fresco, y otro haciendo 8 repeticiones al mismo porcentaje de carga o incluso al mismo RPE, le cuesta recuperarse un mes, ¿sabes? Porque se levanta con molestias. Claro, porque cada repetición para él es un suplicio, para él es un castigo. En cambio, para un atleta que está hecho para hacer ese movimiento, le sale mucho más natural.
Sí, sin duda. Y también, por ejemplo, otra creencia de la que platicamos y que justamente tú decías, que por ejemplo, yo no sé por qué hay una tendencia que la mayoría de personas cree que las categorías pesadas soportan más volumen y son las que menos soportan volumen. Eso es así. Entre más sea la categoría pesada, el volumen va a bajar, va a bajar. Y la Eso gente es. cree que entre más, Es o al sea, revés. sí, no, entre más ligero seas, más volumen vas a poder soportar, sin ninguna duda. Entonces creo Sí, que son sí. dos puntos importantes para que la gente vaya pues entendiendo y aplicándolos, ¿vale? Entonces pues ya nos vamos al último punto que creo que aquí podemos terminar este capítulo que estuvo muy interesante, que es pues justamente cuáles serían sus estrategias, que a mí no me gusta hablar de motivación porque siento que es algo efímero, ¿sí? Sino cuáles serían las estrategias para poder generar constancia y adherencia, tanto ustedes, ya pueden platicarme ustedes en su entreno y también en la de sus asesorados. Lo que dices tú de la motivación es lo que eso es efímero y eso no existe, porque lo de la motivación dura 2 ratos y cuando se pasan esos 2 ratos ya no existe motivación. Y lo de tener esa llámalo disciplina o constancia para el entreno, yo pienso que tiene que nacer de ti mismo. Y es algo que, para mí, mi forma de verlo es no sentirte obligado. Porque en el momento que tú te sientes obligado a hacer algo, al final lo acabas dejando. Al final lo acabas dejando. O lo haces porque y tienes que pensar que tú vas a entrenar porque te gusta entrenar, porque es tu momento, porque son tus 2 horas de desconectar del trabajo, de estudios, de esas 2 horas que tienes para ti, lo tienes que pensar así. Y no lo tienes que pensar en que otra vez a entrenar, ahora me toca sentadilla, qué pereza. Si empiezas a entrar en ese bucle de castigo, de obligación, al final yo pienso que esa bola se va haciendo cada vez más grande y lo acabas dejando. A mí, por ejemplo, lo que me gusta aplicar mucho es el cómo el atleta o cómo la persona ve y aborda las sesiones, ¿no? Me, para mí, o lo que me gusta decir es que cada sesión, si bien puede ser muy buena o puede ser muy mala, cada sesión pues te lleva o te da una cierta experiencia. Entonces, si tú lo ves más como una sesión que suma y menos como una sesión que resta, porque yo considero que ninguna sesión resta, entonces podemos hablar que podrías afrontar de diferente manera las sesiones. Sí, Ujú. eso que comentas también lo escuché en un podcast un podcast de running que decía toda sesión hecha suma más que una no hecha, independientemente de si sale bien o sale mal. Y también ya ese podcast saqué una conclusión de que tus sesiones buenas está brutal porque no hay nada malo, pero que de las sesiones que como que peores te han salido o que tú consideras que peores son, sacar cosas positivas, ¿vale? Porque de toda sesión de entreno siempre puedes sacar algo positivo. Sí, Yo, que eso creo. es algo que me gusta, Ajá. perdón, Gus, me gusta manejar con los atletas porque justo luego hay quien me dice, oye, dime unas cosas para motivarme o cosas así. Y yo digo, pues no soy motivador para empezar, ¿no? Entonces, lo siguiente es de que la constancia, así como vemos comer, dormir, tendríamos, al menos yo considero ver el entrenamiento como parte de nuestro día a día. Entonces, yo considero que una sesión terminada, justa, que no es la mejor, nos aporta más por el hecho de que estamos cumpliendo. No, tal vez no en el aspecto de que hay números, sino el hecho de darnos cuenta que estamos siendo constantes a pesar de las adversidades. Sobre todo el sabor al Correcto. terminar esa sesión, ¿no? Porque, o sea, si bien puede ser una sesión mala, tuviste la mentalidad o fuiste capaz de terminar esa sesión. Entonces yo considero que al saber eso o al darle a entender eso al atleta, que a pesar de las dificultades, como dice Kevin, pudiste salir adelante de esa sesión, pues ya empiezas a abordar todo de diferente manera. Claro, y luego está también que cuando la preparación va muy bien, el atleta está en peak, todo es genial. El problema viene cuando los kilos cuestan subir, cuando aparecen las molestias, cuando ya... Ahí es cuando realmente se ve al atleta si lo hace porque le gusta el deporte o lo que hemos hablado lo hace por ego y por intentar ser alguien. Ahí, Ahí ahí, es cuando realmente al atleta se le conoce cuando las cosas van mal. Sí. Porque cuando las cosas van bien, todos son los mejores, eres mi mejor entrenador, eres el mejor y tal. Pero cuando las cosas salen mal, ahí es cuando se ve realmente cómo es el atleta
y por qué está en el deporte. Yo creo que ahí, por ejemplo, en el podcast Tengo un Plan, acaban de subir un capítulo con Sí. Roberto Amorosi, que para mí es muy controversial y vende mucho humo, pero a veces se tiran muchos factos. Justo el otro día me la acabé, cierto. Ah, bueno, y justamente luego te lleva las historias y él platica mucho sobre algo que yo creo que sí es bastante complejo entenderlo, pero es, tú no le, o sea, tú sí eres un facilitador del atleta, pero no le facilites todo. O sea, porque cuando tú le facilitas todo y le creas el entorno y le resuelves todo, en el momento que no lo hagas, ya lo va a dejar. Entonces, precisamente hablaba de este tema de que el principal que quieras, el principal que debe querer hacer las cosas es el atleta y tú colaborar con él, pero no Eso es. facilitarle todo, ¿no? Que justamente lo hablamos en el DEPA, ¿no, Kevin? De que, o sea, ellos también tienen que querer hacer las cosas. Y Roberto hablaba, pues, justamente sobre esto de que a veces uno por querer que se queden, hace, o sea, pues sí, por querer que se queden en el deporte, él hacía o platica que hacía muchas cosas que no le correspondían para facilitarles que les correspondían a ellos. Y claramente, pues sí, el principal. Creo que la principal persona que debe querer estar en el deporte, en donde sea, eres tú. O sea, no te tiene que estar Correcto. alguien facilitando. Entonces, para mí esa es la clave. O sea, yo sí quiero estar y yo también busco que los atletas independientes, tampoco digo voy a hacer un Grinch y, ay, váyanse, los estoy corriendo, pero tampoco voy a estar haciendo todo por ellos. O sea, no les voy a estar facilitando tantas cosas, porque sé que Eso si en es. algún momento las circunstancias cambian y ellos no eligen hacerlo o se complica, como dices tú, pues por cualquier complicación lo van a abandonar. Lo van a mandar. Correcto. Mira, le hicieron una pregunta a Arnold Schwarzenegger, me parece, cuando se retiró de todo, que le preguntaron, ahora que ya lo has ganado todo, que eres, que lo has hecho todo en el mundo del culturismo, ¿por qué sigues entrenando? Y él dijo, igual que todos los días como, todos los días duermo, todos los días me ducho, ¿por qué voy a dejar de entrenar? Pues esto es igual. Quiero decir, al fin y al cabo esto lo tienes que hacer porque te gusta y si estás obligado porque alguien te obliga, porque alguien está detrás tuyo, ves a entrenar, porque no has entrenado, al final lo vas a acabar dejando. Claro. Exacto, precisamente. Y a veces uno también no se da cuenta. Que creo que tengo un amigo que dice que el talento que vemos en los demás es lo que nosotros haríamos con las habilidades que ellos tienen. Qué Entonces, buena frase. sí, está muy dura porque es como muy impresionante, pero sí, justamente a veces nosotros proyectamos estas cosas y expectativas en los demás, pero tenemos que entender que pues esas personas también tienen que quererlo, ¿no? De cierta manera a veces uno, pues sí suena mal, pero como que los llevas a un camino donde a veces ellos no quieren y tienes que dejarlo ser, tomar sus Eso decisiones, es. actuar para que ellos elijan. Entonces, pues nada. Muchas gracias por estar aquí hoy, Cristian. Seguramente te vamos a invitar a otra mesa redonda con más. Ahorita me gustaría que, Encantado. sí, claro, me gustaría que todos recomendaran, ya sea un podcast, un libro o algo que a la audiencia que le dejen que para que pueda seguir consumiendo contenido, ya sea de power o de salud o lo que sea, para que los dejen. Vale, yo os recomiendo un libro que me leí hace 2 veranos que me gustó muchísimo, que es del entrenador de Rafa Nadal, de su tío, Tony Nadal, ¿vale? ¿Cómo se Del llama? tenista. Y el libro se llama Todo se puede entrenar. A ver, ahorita lo vemos. Vale, perfecto. ¿Y tú, Oscar y Kevin? Yo iba a recomendar un podcast de psicología más para la parte mental de los atletas, pero no lo tengo aquí, se me olvidó el nombre de quién era. Tú me lo habías recomendado igual también, Gustavo, no sé. Inteligencia Deportiva, ya lo tengo aquí. Inteligencia Deportiva de Miguel Rodríguez. Es un podcast muy bueno, tiene y aborda muchas cosas como cómo afrontar el miedo, cómo afrontar una competición, como justamente también cómo salir adelante en un entrenamiento, cómo abordar las sesiones. Entonces, yo recomendaría mucho esta parte o este podcast de inteligencia deportiva y pues algún libro que quisieran o si les gusta, igual aquí yo tengo el de Descartes, la duda metódica está muy bueno. Entonces, ese es el que recomendaría en esta ocasión. ¿Tú, Kevincito? Yo ahorita les recomiendo, bueno, voy a ir un poquito más por el ocio, pero un poco de ocio y sigas aprendiendo, ¿no? Hay un podcast que se llama Mandarax, es una bióloga y la otra chica no recuerdo qué es, y siempre tratan de explicarte cosas de tu día a día, no sé, un ejemplo de, podemos hablar de algo paranormal, pero te dan una explicación científica con fundamentos científicos por qué creemos que vemos cosas así, o por qué el frío, por qué el comportamiento del hombre
a la hora de querer reproducirse. Entonces son cosas muy de tu día a día, pero con una explicación científica está bastante ameno. Yo la neta, como siempre lo he dicho desde hace tiempo, la mayoría de relaciones entrenador-atleta se pierden por este tema del comportamiento actitudinal. Les recomiendo mucho un libro que se llama Esas cosas que nos pesan, que justamente dice, no hay salud sin salud mental, y un cómic que normaliza que está bien pedir ayuda, que justamente son estos temas que muchas veces no los vemos en el atleta, que pues sí, justamente si no tienes las habilidades, pues hay que canalizar al psicólogo. Entonces ese libro está muy bueno para ver mentalidad. Y pues nada. Sembi, ahí nos podrías dejar tus redes, servicios y todo para que la gente te empiece a seguir y a ver eh, qué es lo que ofreces. Sí, en Instagram soy @cmbiz_1, ¿vale? Y ahí me podéis encontrar todo mi perfil deportivo, lo que comparto de mis atletas, las competiciones y demás. Aparte tengo mi propio club de Power para poder sacar a todos los atletas que llevo a competir. Y ahí me podéis seguir y cualquier cosa que, si me queréis preguntar o cualquier cosa que tengáis, ahí me podéis localizar. Vale, de como quiera, pues en la portada del podcast ponemos tus redes y te etiquetamos. Pues nada, pues de mi parte Perfecto. fue todo, mucho gusto, una charla Muchísimas muy gracias a buena. vosotros. No, gracias a ustedes. Hasta Aquí, luego. Gracias. Bye. un placer. Hasta luego.